Bienvenidos y bienvenidas a La Pregunta Infinita, a este viaje interior. Yo soy Tony Ram y tengo que anunciarte que estamos empezando el último episodio de esta temporada. Ha sido un recorrido lleno de preguntas, lleno de cuentos, de silencios también, y mira que es difícil en un podcast, de revelaciones. Hoy cerramos este ciclo, pero vaya, lo cerramos para abrir después otros. Volvemos el 11 de septiembre con una nueva temporada, más humana y más infinita. Y si este podcast te acompaña, si en algún momento ha encendido, aunque sea una pequeña chispa dentro de ti, te invito a compartirlo con alguien que también, pues camina buscando este sentido, estas preguntas. Porque si tenemos que hablar de preguntas, como los buenos libros, estas están hechas para pasar de mano en mano. Así se aprende. En este episodio, hablando de aprender, hablaremos del pensamiento, de la identidad, de las máscaras que llevamos puestas. Escucharemos un cuento sobre la vanidad disfrazada de belleza y terminaremos con una conversación íntima junto a un par de libreros maravillosos y una librería que vaya, si no has estado en ella, tienes que estar. Es un verdadero templo del humanismo en Valencia, en la ciudad donde también se hace este programa. La librería es la Ramón Llull. Te invito a que le eches un vistazo, ya verás qué bonita es. Este es un episodio para celebrar el humanismo, la filosofía y el autoconocimiento. Y bueno, y también para rendirse ante lo que es y siempre será. Para mí, la rendición consciente siempre es una meditación. Quédate hasta el final, a ver qué te parece el programa. Este cierre, por cierto, también es en el fondo una invitación, como siempre, a volver a empezar, porque la vida está hecha de comienzos. Así que, comenzamos. Y adentrándonos en el último Frases de Gigantes de la temporada, no quería despedirme sin hacer una buena selección de reflexiones de grandes pensadores de todos los tiempos. He dedicado, quizá en esta ocasión, un poquito más de mi tiempo para seleccionar ya no solo buenas reflexiones, que creo que todas las que aparecen aquí en Frases de Gigantes lo son, por supuesto, sino estas que me tocan un poquito más, ya sea por el autor o por la reflexión en sí misma. Empezamos con uno de los autores que yo disfrutaba de pequeño, bueno, y no tan de pequeño, con sus libros. Él es Julio Verne. ¿Quién no ha leído un libro de Julio Verne? Ojo, y si no lo has leído, no pasa nada. Estás a tiempo de leer un libro de Julio Verne. Lo que sí que quiero que entiendas es que Julio Verne, en sus novelas, hizo de visionario. Podemos encontrar en muchas de sus novelas muchos inventos que después vinieron. Él narró un viaje a la luna completamente, con cohete y todo. Y él narró también los viajes submarinos. Hizo tantas cosas interesantes que después ocurrieron en la realidad que te voy a contar que no sepas de este gran imaginador. Quizá lo que puedo hacer, aparte de leerte ahora la reflexión que he traído de él, es invitarte a que hojees un poquito su bibliografía y su vida. Tampoco tiene desperdicio. Y Julio Verne dice lo siguiente: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Ya te he comentado que muchas de sus invenciones literarias luego se convirtieron en hechos, en artefactos. Fueron otros los que lo hicieron, pero estoy convencido de que Julio Verne puso el primer granito de arena en esa playa. Julio Verne, yo creo que estamos todos de acuerdo, fue un visionario que entendía que la imaginación no era simple fantasía. Hemos hablado más veces de esto en La Pregunta Infinita, sino una fuerza real, anticipatoria, que baja las cosas de ese mundo intermedio. En sus novelas aparecen submarinos, viajes a la luna, comunicaciones instantáneas, tecnologías que décadas después, y en ocasiones muchas décadas después, se volvieron reales. Esto es digno de un programa, sin duda, de Iker Jiménez. Su obra demuestra que el pensamiento, cuando se alimenta de imágenes vivas, coherentes, puede abrir caminos a lo que parecía imposible. Los sufíes, la tradición sufí,
hablaba de el Halam Hal-Mital, que es una de las formas con las que ellos llaman al mundo imaginal, a ese mundo intermedio de la imaginación. Ese espacio entre la materia y lo espiritual, ese espacio que navega también entre la mente, es donde habitan las formas puras, las visiones, los sueños, las ideas que aún no están aquí materializadas. Verne, sin saberlo, fue un explorador de este mundo. Sus novelas, como te digo, están plagadas de estas intuiciones que a veces parece que no son tan intuiciones sino verdaderas revelaciones. Y su frase, la frase que hemos comentado de este gran escritor, nos recuerda que cada imagen que surge en nuestro interior, y esto ya lo digo a título personal, para ti, puede ser una puerta a algo que aún no existe, pero que está esperando nacer. Y a continuación vamos con otro gran autor que se pasa por aquí, por el último programa de la temporada. Él es Joseph Campbell. Quienes escucháis este programa habitualmente sabéis que soy un fanático de Joseph Campbell. Creo que lo he leído todo de él, o casi todo, y me parece uno de los mitólogos, si no el mejor mitólogo de todos los tiempos. Esas personas que, más que filósofos, lo que hacen es indagar en la filosofía y los mitos de las culturas. Y Joseph Campbell dice lo siguiente: debes renunciar a la vida que habías planeado para poder tener la vida que te está esperando. Hay que tener mucho valor para despedirse de una vida, mucho. No solo de la que no salió como esperabas, sino de la que has sostenido durante años por miedo, por costumbre, por expectativas ajenas y un largo etcétera. Esta frase de Joseph Campbell, el gran cartógrafo del viaje del héroe, del que también os he hablado mucho aquí en la pregunta infinita, nos recuerda que el verdadero camino comienza cuando dejas de intentar controlar lo que pasa en el mapa. Hay que decir adiós a esa persona que te dijeron que eras, a la imagen construida con pensamientos que no son tuyos, heredados, con metas, con objetivos prestados, con disfraces que tan solo te aportan una falsa seguridad. Solo entonces puede abrirse paso esa vida que realmente has venido a vivir. Como en todo rito de paso, hay una muerte simbólica, por supuesto, la del yo planificado, ese yo máscara. Pero tras esa muerte, si te atreves a cruzar el umbral metafórico, te espera algo mucho más grande que tú, que eres tú mismo. Eso es, no hay nada más. Y otra gran pensadora que ha pasado por la pregunta infinita varias veces es Simone Weil, una grandísima pensadora que la verdad, bueno, ya lo he dicho, creo que recientemente se nos fue muy joven. Una pena, porque seguramente hubiera sido una María Zambrano, equiparable a nuestra gran filósofa, seguro, seguro que sí, porque sus pensamientos, sus ideas, sus escritos son para mí esenciales para entender el pensamiento del siglo pasado. ¿Qué hubiera hecho si no se hubiera ido tan joven? He seleccionado una reflexión que dice como sigue: el deseo de luz produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención. Es realmente la luz que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente. Aunque los esfuerzos de atención fueran durante años aparentemente estériles, un día, una luz exactamente proporcional a esos esfuerzos inundará el alma. Cada esfuerzo añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer. ¡Wow! Ya sabemos que Simone Weil fue una pensadora radical, lúcida, muy lúcida, que comprendió como pocos el poder transformador de la atención. Y ya sabéis que aquí se presta mucha atención a la atención. Para mí es la base fundamental, la piedra angular de todo lo demás. En esta reflexión nos invita a soltar la obsesión por el resultado y a confiar en el proceso propio. Esa luz, esa verdad que buscamos, no aparece cuando queremos verla, sino cuando aprendemos a mirarla. Cada acto de atención, incluso si parece inútil, es una semilla que se va sentando en el alma. No hay acto de atención que sea estéril. Y un día, sin que te lo esperes, ese campo sembrado de semillas de mostaza se presenta ante ti, vivo, como nunca antes lo había estado. Weil nos recuerda que lo importante no es lo que conseguimos de ese campo, sino en qué estamos poniendo ahora nuestra atención. No se trata de alcanzar una meta, sino de estar en el instante desde el anhelo puro de verdad, aquí, ahora.
Si lo que estás haciendo ahora nace de ese anhelo, estás exactamente donde debes estar. Y otro muy querido maestro, ya no solo de este programa, de la pregunta infinita, sino de toda mi carrera como profesor de meditación, no es otro que Jiddu Krishnamurti. Y él, el gran maestro de la meditación y del Advaita, dice así: no ser nada es el principio de la libertad. Y es que esta frase tan sencilla y parece simple de Krishnamurti no es un juego de palabras, ni, ojo, tampoco es una invitación al nihilismo, a la nada. Es una puerta. Y como toda puerta, hay que saber atravesarla. No ser nada no significa renunciar a la dignidad ni al sentido de tu propia vida, sino soltar todas las construcciones mentales que te dicen quién eres. Cada identidad, cada personaje, cada máscara, cada rol, cada etiqueta, por noble o luminosa que parezca, es una forma de prisión que te encarcela y te limita. Esta idea a mí me recuerda al Tao, o en concreto también, por ejemplo, al concepto de Wu Wei, del que también hemos hablado en la pregunta infinita. Ese vacío tan fértil, ese vacío que se presta a la acción, pero sin pensar en el resultado. Es una forma de actuar sin actuar, de ser sin afirmarse, de existir sin imponer. Pero cuidado, no se trata de anularte, sino de hacerte tan liviano, tan ligero, que puedas pasar por el ojo de una aguja. Nada de lo que crees ser puede acceder a lo que realmente eres. Y solo cuando eres nada, puedes serlo todo. Ahí radica la verdadera libertad. Y por último, en este Frases de Gigantes, nos vamos con otro grandísimo maestro y cerramos esta etapa, esta temporada. Él es Rumi, el gran poeta sufí, y nos dice esto: vacíate de preocupaciones. ¿Por qué sigues en prisión cuando la puerta está tan abierta? Aquí Rumi, con su humor, con su ingenio, con su ironía, nos ofrece una imagen tan clara como inquietante. Vives encerrado en una cárcel que tú mismo has construido, con el barro de tus pensamientos, con los ladrillos del miedo, con los barrotes del easy, etcétera, etcétera. Pero la puerta está abierta. De hecho, siempre ha estado abierta. Las preocupaciones no son cadenas reales, son hábitos mentales que tú un día decidiste creer y no sueltas. Y lo más revelador es que tú llevas la llave colgada del cuello. Estás ahí dentro porque, en cierto sentido, lo necesitas para aprender. Pero llega un momento en que ya no hay nada más que atender entre esas cuatro paredes. Entonces, lo único que queda es salir. Este verso de Rumi es un recordatorio amoroso, por supuesto, como toda su poesía. La vida no espera que te liberen. Es ella la que espera que te liberes tú. Y reposando ahora en la reflexión maestra, te invito a que tomes estos minutos para llevarte algunos deberes este verano. Esta reflexión, la que viene a continuación, nos abre un mundo. La verdad es que sí, nos abre un mundo interior en nuestra propia mente con el que podríamos estar toda la vida, vaya. Pero me conformo con que este verano le dediques unos minutos a esa introspección que para mí es necesaria en cuanto a poner en orden tu mente. La mente al final es la herramienta que usamos cada día para hacerlo todo. Ya no diría ni el cuerpo físico incluso, porque muchas veces estamos sentados en una oficina o al teléfono, al dispositivo móvil y prácticamente pues no nos movemos. Antiguamente era diferente. Hoy es la mente la que se ocupa de todo. Ese sistema invisible que no vemos, pero que está ahí, es lo que somos realmente. Por lo tanto, que le dediques unos minutos este verano a ponerla en orden, a sacar lo que ya es viejo, a reponer alguna cosa, a reparar alguna gotera, seguro que va a ser bueno para ti. La reflexión maestra que vas a escuchar a continuación tiene un poquito que ver con esto, un poquito. Vamos a ver qué tiene para nosotros.
Hazte esta pregunta todo el tiempo. ¿Quién soy yo entre esta miríada de pensamientos que revolotean en mi mente sin cesar? Solo hay una respuesta posible. Qué difícil es tomar decisiones, accionar lo que piensas para convertirlo en hechos. Solo así se hace camino. Solo así descubres qué has venido a hacer a este mundo. ¿Qué has venido a ser a este mundo? Pensar demasiado es una de las malas costumbres que tienen las personas, provocando como resultado que nunca avances. Tanto piensas que llegas a confundir quién eres en realidad con los pensamientos que te dicen quién eres en apariencia. Oye, y esto le pasa hasta a los mejores filósofos. Repites el mismo año, como el día de la marmota, una y otra vez. Y para cuando te das cuenta del error, no vale espantarse. Hay que ser consecuente y empezar el viaje desde ese punto. No pasa nada. Al día pasan por tu cabeza miles de pensamientos y ninguno de ellos te define. Espero que estemos de acuerdo en esto. Tú no eres tus pensamientos, ni tus pensamientos son tuyos. En cierto momento de tu pasado les abriste la puerta, sí, y pasaron a formar parte de ti. Y con ellos has ido construyendo pues lo que tú llamas tu personalidad. Algunos llevan tanto tiempo contigo, te definen tanto, que dejarlos ir te harían irreconocible para tu entorno. Y eso entiendo que te pueda resultar extraño. Pero te darás cuenta, mientras te desprendes de ellos, que no eras nada de los chismes que te contaban. Algunos de tus pensamientos, ojo, no solo se remontan a tu infancia, van más allá. Atraviesan generaciones hasta perderse en tu árbol genealógico. Pero uno no puede perder el tiempo en averiguar de dónde vienen. Si fue tu madre, el hermano de tu padre o un programa de televisión el que te golpeó con una creencia que arrastras desde entonces. Fíjate, un consejo. No inviertas tu tiempo en ejercer de periodista de la prensa rosa. Es innecesario averiguar el orden de algo que no existe en realidad. Invierte tu tiempo en dialogar con el pensamiento. Permanece a su lado sin reaccionar. Obsérvalo con atención. Recibe de él los comentarios que sean necesarios para entender el contexto en el que lleva alojado en tu interior años o décadas. Ese pensamiento no está ahí para hacerte la vida imposible. Está ahí para que aprendas algo, para llegar a ser tú. Es tan evidente que se te hace incuestionable cuando lo descubres. Antes está el camino. Cuando aceptamos que la vida es como es y no como nosotros queremos que sea, nos rendimos a la verdad. Es ahí donde tienes la oportunidad de observar los pensamientos sin identificarte con ellos. En ese diálogo interior descubres la mella, el hueco en el que se alojaba esa energía. Y en ese momento observas que el pensamiento se disuelve. Y el vacío que deja, si eres paciente y no quieres llenarlo, se convertirá en un espacio de consciencia. En última instancia, recuerda que tú no eres, que no hay nada aquí. Todo sucede espontáneamente en la eternidad de la presencia. Fijaros, llevo 4 años haciendo podcast y nunca han faltado los cuentos de sabiduría. Cada semana o cuando toca, los cuentos de sabiduría están siempre presentes y no es casualidad. Tampoco es casualidad de que a los niños y también a los mayores les guste mucho escuchar estos cuentos, porque más allá del cuento, que siempre está muy bien, y algunos de ellos, como el de esta semana, este último cuento de la temporada, tienen ese toque de humor, esa ironía tan necesarios en nuestros días. Además de todo eso, nos enseñan mucho. Y si reflexionamos sobre ellos, ¡wow!, nos abren una fuente de sabiduría que en muchos casos puede equipararse a cualquier libro, gran ensayo de filosofía que tengamos por casa, o más, porque también se hace muy llevadero el poder aprender de los cuentos. Tenemos que agradecer, siendo el último programa de la temporada, a Majo y a Emi, a nuestros 2 narradores de cuentos que toda la temporada han estado
con nosotros compartiendo sus voces. Así que este espacio, este ratito también es de ellos y les doy las gracias por haber participado de la pregunta infinita y de, regalarnos su voz, que al final es una de las cosas más preciadas que tenemos un ser humano, la voz. Así que sus voces han podido sonar con estos cuentos y agradezco mucho que estén ahí. Vamos a adentrarnos en un cuento que se titula La hiena, y este cuento nos muestra que a veces nos confundimos con la máscara que nos hemos hecho a medida. Confundimos el brilli brilli, este que ahora está muy de moda, con la luz, o el precio con el valor, o confundimos la apariencia con la identidad real, o el conocimiento con la sabiduría. Y en este intento, en esta confusión de gustar, de destacar, de demostrar, de vendernos, nos alejamos cada vez más y más de nosotros mismos. El ego, que quiere ser uno mismo, cuando no tiene nada que ver con eso, cuando no se integra, cuando no se comprende, acaba mendigando, acaba gritando, acaba queriendo atención de formas que no son las mejores. En el fondo, esto es un mecanismo para llamar tu propia atención. Y cuando el ego no recibe lo que espera, se disfraza, se embellece, nos engaña, se exhibe. Pero lo que no es auténtico, tarde o temprano se cae, porque ese es su destino inevitable. Este cuento no es sobre animales, presta atención. Es sobre el alma que se disfraza. Escucha. Despreciaba a todas las hienas y se mostraba cada día más fatua y vanidosa. Se había vuelto absolutamente insoportable. «Sois feas como demonios», decía a las otras hienas, «pero yo tengo un encanto especial. Miradme y recread vuestros feos ojillos». Un día, en una ciudad cercana, se convocó un concurso de pavos reales. Se trataba de elegir el pavo real más hermoso. Las hienas le dijeron a su petulante compañera: «Eres tan hermosa que podrías presentarte a ese concurso y ganarlo». La vanidosa hiena no captó la ironía de esas palabras y se dijo: «¿Por qué no? Seguro que con mi apostura yo podría ganar ese concurso». Y se le ocurrió una idea. Se metió en la cuba de un tintorero y tiñó su cuerpo de varios y llamativos colores. Después se inscribió en el concurso. El día en que se celebraba, le tocó desfilar a la hiena. Así lo hizo. Pero como no tenía la elegancia ni la armonía de movimientos del pavo real, sino que era torpe y de burdos movimientos, todos se rieron y abuchearon, para después echarla del recinto de malas maneras. El ego desmedido muestra los feos rostros de la arrogancia, la soberbia y la vanidad. Pero el fatuo finalmente pierde su máscara y cae en el ridículo. El vanidoso es muy vulnerable, malgasta sus energías en aparentar y se convierte con frecuencia en el hazmerreír de los otros. Bueno, como has escuchado, el ego siempre quiere ganar el concurso. Siempre se cree que vive en un concurso, en una competición permanente. En una sociedad habitada por marcas personales y personas que son empresas y empresas que quieren ser personas, o parecerlo, se olvida que el alma no compite, no desfila, no se pinta de colores para gustar. Esto no es posible. La hiena no fue ridiculizada por fea, sino por creer algo que no era y que nunca fue. A veces nos pintamos de lo que no somos, muchas más veces de las que querremos admitir, porque tememos no ser suficiente con lo que somos. Pero te diré algo, escúchame. Lo auténtico no necesita un disfraz. Lo auténtico no necesita una estrategia. Lo auténtico no necesita una marca. Solo necesita presencia.
Y como despedida de esta temporada, os he recordado al principio del programa que el 11 de septiembre volvemos. Quería hacer algo especial. Y vamos, si os pregunto por templos de la sabiduría, por templos de la filosofía, del humanismo, el primero o el segundo puesto seguramente tendremos las librerías. Y ya sabéis que el programa, La Pregunta Infinita, se hace en Valencia. Y en Valencia hay una librería muy especial que llevo pues, años habitando y transitando por todas las actividades que hacen. Y me pareció una idea genial venir a la librería y tener una charla con las personas que la cuidan y que la impulsan. Así que estoy aquí en la librería Ramón Llull de Valencia y me gustaría que las personas que la habitan hablaran de los libros. Al final ya sabéis que una parte importante de La Pregunta Infinita es hablar de ellos. Así que estoy aquí con Paco, uno de sus regentes, uno de sus cuidadores. Paco, ¿qué tal? Librero. Bueno, un librero que yo creo que es mucho más, porque ahora hablaremos de todas las actividades que tenéis en la librería Ramón Llull de Valencia. Si no la has visitado, recomiendo que la visites. Y Paco, me gustaría hacer una pregunta pues muy sencilla y primera. ¿Cómo surge una librería tan mágica como esta? Luego hablaremos de su historial y de los premios que puede tener también, pero ¿cómo nace la idea de la librería Ramón Llull? Como luego muy bien dice, luego hablaréis, supongo, con Almudena sobre sus inicios y todo esto, pero no es que yo creo que es una cosa que te va llevando, o sea, como todos los caminos de la vida, te llevan, te arrastran y uno acaba pues haciendo lo que le gusta, cumpliendo más o menos sus objetivos, sin darse cuenta acaba arrastrado por ese camino, ¿no? Por diferentes circunstancias, la librería en un origen tenía un tipo de clientela y un tipo de libros diferentes a lo que hay hoy en día, por diferentes motivos, crisis, cambios en la sociedad, en el mundo, pues fue derivando hacia una vertiente más humanística y luego unido a toda la programación, pues acabó siendo lo que es ahora. Antes de hablar de la extensa programación que tenéis, me voy a centrar en esa parte humanista, filosófica, de autoconocimiento del ser humano. ¿Cuándo fue este cambio? Y por cierto, ¿cuántos años tiene esta librería? La Ramón Llull tiene 20 años. El año 2000, bueno, tiene más. En el 2003 hizo 20 años, o sea que ahora tendría 22 años, en el 25, va a hacer 23 años en Navidad. ¿Cómo de repente ese cambio? Pues yo creo que originado por los cambios sociales que hay después de la crisis del 2008 y desde el 2008 al 2015 hay una serie de movimientos sociales y cambios en las universidades. Antes la Ramón Llull estaba ubicada al lado de la universidad y eso generó que modificara su línea de trabajo, también impulsado por las propias aficiones de los libreros o de la librera en este caso, que era Almudena, ¿no? Entonces poco a poco fue virando hacia esa línea y ya al trasladarse aquí, pues se modificó totalmente ya. Hablas de un librero, yo hablaba de los habitantes, de las personas que cuidan de esta librería. A mí me gusta veros como defensores, ¿no? de los libros y de las ideas que defendéis, porque vuestras estanterías, desde mi punto de vista, son un alegato, una llamada, una acción a algo concreto. ¿Cómo ves el trabajo de librero? Porque en muchos casos se idealiza y en otros parece que pasa desapercibido porque de alguna manera distribuidoras o editoriales parece que eligen por uno. Aquí no es así. Me gustaría saber, vosotros como defensores de los libros que elegís tener aquí, para la selección de libros, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, tenéis una selección muy cuidada, pero a la vez también es amplísima. La librería es grande. Bueno, la selección, principalmente la Almudena también, ya viene, es una cosa que se va arrastrando con fondos estructurales que van cambiando y van negociando con los diferentes distribuidores y peleando mucho con ellos, claro, sobre todo por el tema de las novedades, porque ellos siempre intentan que tengas incluso lo que no vendes. Pero bueno, nosotros ahí nos hemos hecho bastante fuertes. También gracias al tipo de cliente y público que tenemos, porque hay una serie de libros que a veces por circunstancias nos gustaría vender, porque son libros que se venden mucho, a lo mejor algún tipo de bestseller o algún tipo de línea de editorial que está triunfando mucho o está de moda, y no conseguimos nunca tenerlo, seguimos siempre con nuestra dinámica constante del mismo tipo de libro. Yo creo que porque el tipo de cliente de la Ramoyoy es así. Claro, eso ha hecho que podamos convencer en cierta manera a los distribuidores y a esos editores de que no vamos a poder vender esos libros o que queramos. Entonces, nos dejan un poco trabajar a nuestra vez, confían un poco, confiamos unos en otros
y eso le da cierta libertad a Almudena para poder elegir y estructurar todo lo que es el fondo de la librería. Ahora hablaremos con Almudena, le haremos algunas preguntas. La tenemos en la otra punta de la librería haciendo también su trabajo. Paco, en lo que respecta a la librería, has hablado, has dicho ya varias veces, las actividades que tenéis. Yo creo que ese es uno de vuestros puntos fuertes y además una de las cosas que hacen que tengáis ese público concreto que habéis trabajado en colecciones que habitan las estanterías. Tenéis un repertorio de entrevistas, de talleres, una multitud de... Yo creo que cada semana tenéis algo prácticamente, excepto en las vacaciones. ¿Cómo habéis conseguido generar unas actividades tan nutridas? Y yo creo que cada semana, si no me equivoco, tenéis algo. O cada día, cada día. Wow. Es verdad. Es raro el día que, de hecho, hay que dejar algunos días para que podamos tener trabajo interior en la librería, que hay que hacerlo, ¿no? Porque solo con las mañanas no da tiempo. Prácticamente todos los días de la semana hay algo. Si no hay algún club de lectura, hay un aula o hay un ciclo o hay alguna presentación también, aunque cada vez, digamos, intentamos hacer menos lo que es la presentación como tal, pero casi todos los días hay. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Pues lo mismo que lo otro que hablábamos del fondo. Es una cosa evolutiva. Hace muchos años ya en la antigua Ramón Llull se empezaron a hacer una serie de actividades que eran presentaciones de libros y lecturas y clubs tematizados, que era una cosa que prácticamente no hacía nadie, no existía. Estamos hablando del año a lo mejor 2007 o 2008, no existía ese concepto de librería como espacio cultural. Se hacían a lo mejor en otros sitios, pues en la Alcae, en el Corte Inglés, en espacios, digamos, que eran más asociados para el público como lugares para presentar libros. Y la librería Ramón Llull en Valencia fue de las primeras que empezó a tener ese tipo de actividad. Ese tipo de actividad se ha ido cogiendo en todo el resto de librerías a nivel nacional. Había muchas librerías en Madrid que también hacían el mismo tipo de trabajo, y en otras ciudades más o menos contemporáneas al mismo tiempo. Y todo eso ha ido a más. Y claro, llega un momento en que cuando estás haciendo muchas veces lo mismo, pues sin querer vas haciéndolo evolucionar, porque te cansas, porque le quieres dar más calidad, quieres ofrecer un producto mejor y porque tus inquietudes también. Y entonces al final ha ido derivando pues en ciclos monográficos de filosofía o de pensamiento, en aulas para el público para que pueda aprender o conocer a un autor de más que le interesa de más cerca, y ir convirtiendo la librería pues en un espacio, pues una especie de espacio franco, ¿no? Donde la gente pueda venir y no tenga por qué irse a la universidad ni a ningún sitio, que pueda venir y estudiar o leer o buscar algún tipo de inquietud cultural o humanística y acercarse a ella con facilidad. Invito a todos los oyentes que nos estáis escuchando, por supuesto, si estáis en Valencia, la Ramón Llull es un paso obligatorio para vosotros, porque doy por hecho que los oyentes de la Pregunta Infinita son grandes lectores, no me cabe duda de ello. Pero si estáis en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad, os invito a que bajéis a vuestras librerías y hagáis algo, Paco, que has dicho que me ha gustado mucho, que hagáis espacio cultural. Me parece clave para el éxito de una librería hoy. Me parece clave. Sí, yo creo que sí, yo creo que, y sobre todo con la cantidad de, digamos, enemigos, entre comillas, que tienen las librerías, porque no hay que olvidar que el tema de la lectura, aunque ahora mismo vive un momento dulce tras la pandemia, porque claro, la pandemia hizo que mucha gente se diera cuenta de que el libro es un invento perfecto, ¿no? O sea, aunque no tengas luz, lo puedes utilizar, ¿no? O sea, funciona muy bien y funciona muy bien desde hace cientos de años y creo que seguirá funcionando. Va a ser muy difícil eliminarlo por su perfección, como no se va a poder comer sin tenedor. Su perfección también. Sí, bueno, hay gente que come sin tenedor, pero los libros es verdad que es una tecnología que me parece especial y que me parece que está aquí para quedarse. Después de muchos intentos, hubieron antes muchos inventos y el libro permanece y yo creo que permanecerá. Yo creo que sí, de alguna. Lo que pasa, que es lo que te iba a comentar, como hay mucha competencia de mucho tipo, redes sociales, plataformas de series de televisión, podcasts, hay muchísimas cosas que para mucha gente no son complementarias, sino que son troncales, y les cuesta acercarse al libro. Nosotros vamos a vivir de un público, no diría minoritario, pero sí especial.
o sea, un público particular y diferente. Entonces, para poder acercarte a ese público, tienes que tener una programación y un fondo también especial dedicado a ello, porque lo que son las grandes plataformas de venta van a copar lo que es el mercado del libro de usar y tirar que llamamos, ¿no? El libro que no tiene largo recorrido, que es un Bueno, permíteme, Paco, la mayoría de libros son de tirar y tirar. pero bueno, quiero decir, pues hay libros que son entretenidos, que Bueno. siempre necesitamos a lo mejor en un momento dado un libro que no te aporte nada más que, no sé, como el que se bebe un refresco o algo y necesita refrescarse, pues está muy bien también que existe ese tipo de literatura. Pero esa literatura, lamentablemente, como además va muy rápido, yo creo que la va a copar el mercado de las grandes plataformas, de los grandes centros comerciales. Y estos espacios, la única forma que tienen de protegerse es ser pequeños centros culturales y ir a ese, se tendrán que conformar con ese pequeño mercado, que no hay más, pero que será muy fiel y muy constante. Porque el problema del libro, bueno, salvo que a lo mejor la gente con el tiempo se dé cuenta de que aprendes muchísimo más leyendo un libro que con cualquier otro tipo de artilugio cultural, ¿no? Porque cualquier artilugio cultural, desde un audio o un vídeo o un documental, siempre recibes la información de una forma, digamos, pasiva, ¿no? Estás como tirado al sofá, ¿no? O donde sea. Un libro supone un esfuerzo. Tienes que estar en una situación activa. O sea, tú tienes que estar encima del libro, leyéndolo, el objeto, esforzándote un poco, trabajando, digamos. Entonces eso hace que todo lo que tú estás leyendo se te quede grabado. Hoy hay gente que yo, por ejemplo, subrayo muchísimo los libros, los tachos, les hago anotaciones, bueno, los maltrato de una forma terrible. Porque como además los suelo consultar luego, ahí pongo, pues, recuerdo lo que había, porque me acuerdo de alguna cita o alguna cosa, sé en qué libro está, pero no sé en qué página. Entonces, que eso es una cosa mala que tiene el libro, que a lo mejor en un ordenador sí que lo tienes, ¿no? En un ebook o en una cosa de esas, que buscas la palabra y te la encuentras. Pero por diferencia de un ebook no sabes ni qué libro te has leído. No tienes el título, no tienes la cubierta, no tienes el objeto. Es una cosa como muy... Es como si estuvieras leyendo un contrato. No sé, es una cosa muy rara. Hablas de maltrato de libros. Yo creo que lo que haces es personalizar tus libros. Sí, bueno, podría decirse así. A mí me han dejado libros y he comprado libros de segunda mano, que es otra de mis aficiones también, encontrar libros raros o que ya no se publican. Fíjate, Paco, aprovecho y surge de este comentario mi pregunta a continuación. Y es que muchos de los libros que a mí me interesan, estábamos hablando hace poco de una editorial y de una colección en concreto que, bueno, vamos a decirlo, de Siruela, del Árbol del Paraíso, ¿no? Una colección que a mí me fascina y que es imposible encontrar libros de esa colección de hace 4 o 5 años editados. No he podido, no he sido capaz. He tenido que buscármelas para poder leerlo, cosa que no me gusta. Me encantaría comprar ese libro, pero no he podido. Y te das cuenta de que pasa lo que tú has dicho hace un momento, incluso en esta librería o en todas. Y es que ese libro que me parece genial, de un filósofo genial, se pierde en el olvido por una novedad. ¿Qué podemos hacer aquí? Porque claro, hay libros que me parecen geniales que ya es imposible encontrar ediciones de estos libros. Es complicado. Bueno, porque no se reimprimen, quieres decir, supongo. Porque, bueno, están sujetos a la esclavitud de la novedad. O sea, y porque muchos de esos libros, pues la gente que los... A lo mejor tienen un mercado... Yo hablo con editores a veces que les pregunto, ¿por qué no reeditáis esto? ¿Por qué no? Y te dicen, es que tú no sabes lo que me ha costado vender los 5.000 que hice o 10.000 o a veces incluso menos. Me ha costado muchísimo venderlos, entonces, claro, hacer una inversión para recuperarlo de otros 10 años, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, ese es el problema que tienen. Y la gente que los compra, como a lo mejor son, que son muy aficionados, pues no los suelta, los tiene en su casa y a lo mejor es difícil encontrarlo incluso de segunda mano o muy caros. Sí, sí, a mí me cuesta encontrar algunos libros. Paco, vamos a hablar de anécdotas de librero. Vamos a hacer esto un poco más distendido. Me gustaría que después de tantos años en una librería como esta por la que pasa tanta gente, tantas entrevistas, estoy convencido de que 2 o 3 anécdotas curiosas me puedes compartir. Por supuesto que sean graciosas, ¿eh? Nada raro. Cuéntame. Seguro que tendré, pero ahora mismo me pillas. Pues ahora le hacemos la pregunta a la otra librera que la tenemos allí. Igual luego cuando esté hablando de moneda me acordaré de alguna, pero no lo sé. Anécdotas graciosas, no te sé decir. Vale, No. nos guardamos la pregunta para Almudena y vamos a hablar de algo que os ocurrió hace unos años, que es que no sé exactamente el año, pero os nombraron librería del año a nivel nacional.
No sé si fue justo después de la pandemia o en qué año fue exactamente y qué supuso también para vosotros un premio como este. Bueno, sí, creo que fue del año 2022. Sí, fue el premio a librería del año, Luis Aragonés Ginesta, que es un equivalente a un premio nacional. Y bueno, nos quedamos pues un poco flaseados, ¿no? Se dice, porque no es una cosa que no te esperas, no, ni te postulas, ni nada. Te llaman un día y te dicen, te hemos concedido el premio tal. Y nada, fue una experiencia muy bonita, fuimos a recogerlo. Se hace de forma alternativa entre Madrid y Barcelona. El año que nos lo dieron a nosotros se lo hacían en Barcelona y fue una experiencia muy, muy bonita, muy bonita. Nos pareció maravilloso. La repercusión, pues sí, pues los medios te hacen un poco más de caso, te conoce más la gente, te da un poquito de prestigio. Siempre es, porque además uno de los motivos por que nos daban el premio era por el fondo que teníamos. Entonces, pues eso, claro, te llena pues un poquito te da un poquito no sé, te hincha un poco el corazón, ¿no? Decir, pues estoy haciendo algo bien y vamos a seguir por este camino que la gente siempre piensas que nadie se da cuenta de lo que haces y te das cuenta y dices, pues mira, hay gente que sí que se fija en estas cosas que hacemos. Sí, sí, vamos, nos fijamos muchos, que lo sepas. Yo creo que no solo en Valencia, porque de hecho hace pocas semanas estuve aquí con un compañero, con Carlos Javier, haciendo un curso que hacíais vosotros de la palabra herida. Quedamos todos muy contentos, siempre con Carlos, y tenéis pues unas actividades, como te digo, yo no puedo venir a todo, me gustaría, pero tenéis unas actividades que la verdad están a la altura del fondo que tú dices. Paco, ¿te parece bien que vayamos a la otra punta de la librería con Almudena y le hacemos unas preguntas? Me parece estupendo. Bueno, y después de hablar un rato con Paco, nos hemos ido a otra parte de la librería y nos encontramos con Almudena, otra de las piezas clave de este maravilloso templo de la sabiduría. Almudena, bienvenida a la pregunta infinita. Bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, me parece que tu librería en Valencia, vuestra librería, es una de las mejores, no solo en Valencia, sino también en España, sobre todo en ese, como hablaba con Paco antes, en ese foco que habéis tenido en una especie de géneros literarios que son el humanismo, la filosofía, el autoconocimiento. A Paco le he hecho la pregunta y también quería hacértela a ti. ¿Qué os hace, qué os impulsa en algún momento de vuestra vida literaria en la librería? ¿Qué os impulsa a especializaros en este tipo de literatura que bueno, no nos engañemos, es muy específica, pero al mismo tiempo también es muy amplia, como vemos aquí en las estanterías? Bueno, yo creo que la configuración de una librería de cualquier librería en general, tiene mucho que ver con los intereses del equipo que lo lleva. Tengo también que decir que una librería también es, digamos, una parte importante del proyecto que tengan los libreros, pero también tiene mucho que ver con los clientes, con la comunidad que acude a esa librería, que de alguna manera unos aprendemos de otros, unos nos sugerimos a otros, y como nos vamos encontrando juntos, yo diría, el camino. Entonces es verdad que el pensamiento se ha convertido en una parte importante de la librería. También hay mucha literatura, poesía, ensayo literario, pero es verdad que hay toda una parte de pensamiento y filosofía que de una manera casi orgánica y natural pues nos ha venido interesando. Todo lo que hacemos en cuanto a programación viene acompañado de fondo y al revés. O sea, en ese sentido sí que nos parece importante que sea como una propuesta, digamos, integral, pero ciertamente una librería no deja de ser una propuesta. Por eso cada librería es diferente, cada librería tiene sus especificidades, sus filias y fobias, y eso yo creo que de alguna manera nos vamos retroalimentando, público y libreros, librero público, autores que vienen, etcétera. Entonces ha sido de una manera muy natural y es efectivamente una de las ramas. Sí, sí, no, y además es el templo de los que nos gusta pues, el humanismo. En la pregunta infinita, como ya te he dicho antes, hablamos de humanismo, de filosofía de autoconocimiento, y esto es como una casa para mí y seguro que para los oyentes. Me gustaría preguntarte algo que tiene que ver con las ventas, pero no de números, sino de qué autores y qué libros son los más vendidos, por supuesto, uno, dos, tres o aproximadamente, que me puedas tú decir en toda esta historia de la librería. Es que por título es muy complicado. Hombre, ha habido grandes eventos, digamos, grandes visitas que siempre derivan en una venta mayor. Es decir, si te visita Antonio Muñoz Molina, obviamente su libro se va a vender mucho. Entonces es verdad que hay picos de ventas vinculados a presentaciones de novedades, pero yo creo que en términos generales es una librería muy de fondo, muy de largo recorrido. Aquí los libros no queman, no se nos queman las manos con los libros, no tenemos prisa y hay un fondo que es de largo recorrido y que se va vendiendo muy, muy progresivamente. Son lo que llaman en el sector long sellers. Long Claro, seller, claro, mi pregunta iba el bestseller, está el long seller. El long seller que es
como un libro que se vende toda la vida. Juan Arnau, que hemos hablado antes de él, que es amigo común, es un autor que se vende mucho aquí. Primero porque es de aquí, porque hemos hecho muchas cosas con él, porque nuestra sección, es verdad, como tú has dicho, que tiene mucho fondo de ese tipo. Editoriales como Atalanta, que a lo mejor en otras librerías son menos frecuentes, pues aquí tienen su público y su venta, pero es todo mucho más lento, no tenemos así como picos de ¡guau, bombazo! Obviamente El infinito en un junco, que es un libro maravilloso de una autora maravillosa, pues se ha vendido desde el principio hasta siempre y se seguirá vendiendo. Entonces es una cosa menos de picos y más de caminos, digamos. Qué bonito eso que has dicho, más de caminos y no de picos. Es justamente a lo que me refería. Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, tuve el honor de entrevistarla, pues de ser esos primeros entrevistadores que recibieron su libro y la entrevistaron, y nadie auguraba el éxito que tuvo. Sí que es cierto que cuando yo leí ese libro, es verdad que me pareció un gran libro y estaba destinado de alguna manera a ser bien vendido, pero yo creo que nadie se esperaba lo que ha pasado, ¿no? Nadie se lo esperaba, ha sido un feliz acontecimiento que nos ha alegrado muchísimo a todo el mundo del libro y yo creo que a los lectores. Tiene efectivamente los ingredientes para ser un libro muy atractivo, pero es verdad que nadie se lo esperaba. Hay fenómenos así. Hay otros, como por ejemplo La península de las casas vacías de David Uclés, que realmente sin un aparataje comercial de marketing pensado para ello, ocurre que conecta con el público. Yo creo que también tiene que ver la propia personalidad de estos autores que acompañan a su libro y que enamoran a la gente y que explican muy bien las cosas. Y efectivamente lo de Irene ha sido descomunal. Tengo que decir que una de las primeras presentaciones la hizo aquí también. Prácticamente debió ser cuando tú la entrevistaste, o sea, en un momento en que es cierto que se llenó, o sea, la librería estaba llena para escucharle, pero no nos esperábamos, ni siquiera ella misma, que fuera a convertirse en lo que se convirtió luego. Entonces no era para nada el fenómeno de ahora. Y de hecho ella, que ha vuelto, cuando ahora ya es un fenómeno, ya ha vuelto con la adaptación gráfica del Infinito y con el ilustrador. Ella misma comentó que al principio Sirula iba a hacer una gira muy pequeñita y que ella dijo, hombre, me gustaría ir a Valencia porque tengo allí unos amigos, pero que ni siquiera contemplaban hacer una gira. Y fue creo que a su ciudad, Zaragoza, a otro sitio y a Valencia porque habíamos ya hablado. Y fíjate, luego. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo que conoce a Irene está muy contento Sí. de que tenga este éxito porque sabemos de la humildad de la persona y de que este éxito es bien merecido. Y de la defensa a ultranza y de una manera súper elegante, que yo la admiro muchísimo, de las humanidades, de la educación, de los libros, de la lectura. Es muy apasionada y muy clara y muy poderosa en su defensa, pero al tiempo con una elegancia en unos tiempos tan complicados y donde la crispación está como a flor de piel. Y ella es una grandísima defensora de las humanidades, y tener a Irene Vallejo, digamos de alguna manera, de parte del mundo de los libros y de la lectura, creo que es una enorme suerte que tenemos. Sí, sí, sin duda. Mira, vamos a pasarle después esta entrevista, y así que la escuche ella y que pueda, desde aquí, desde la librería Ramón Llull en Valencia, nos acordamos de ti, Irene. Un beso muy grande. Vamos a pasar ahora a algunas anécdotas, porque Paco se me ha quedado bloqueado, antes así como un poco bloqueado el hombre, pero luego cuando hemos cortado y hemos venido a buscarte, han salido cosas impresionantes, así que me has explotado un poco la cabeza. Así que, por favor, Almudena, la que me has contado y luego alguna más parece que ha venido a la mente, que aquí hubo una boda, que cuéntame esto. Bueno, esta es una historia maravillosa de película total. Ocurre que hará 2, 3 años, yo creo que 3 años, nosotros teníamos 2 clientes que venían, un chico y una chica, maravillosos, lectores, encantadores, que venían por separado, los conocíamos por separado y que fuimos haciendo amistad con ellos, digamos, por separado, porque cuanto más venían a presentaciones, actividades, a comprar libros, pues se convirtieron en gente querida, pero no se conocían. Ocurre que en las redes de la librería ellos interaccionaron a cuenta de un libro y entonces se ve que aquella primera conversación pública pasó a conversación privada, y entonces su primera cita, sin conocerse, la tienen en la librería, cosa que nosotros no sabíamos. Nosotros les vemos venir por separado a ellos a mirar libros y resulta que era una cita a ciegas. Entonces ellos se conocen aquí. De hecho, ese día lo hemos rememorado los 4, Paco, yo y ellos, porque nos hemos hecho muy amigos. Y recordamos, cada uno lo recuerda como de una manera, pero básicamente vemos que están como mirando libros, luego vemos que están mirando libros juntos, luego vemos que vienen juntos a la caja. Creo recordar que era un poquito antes de Navidad,
Entonces les fuimos a regalar una botella de vino a cada uno, porque para nosotros, claro, eran 2 personas separadas. Y entonces es cuando ella nos mira así, nos hace un guiño y nos dice: "No te preocupes, con una nos basta", o algo así, porque como que nos dan a entender que se la van a tomar juntos. Y así fue, ese fue la primera cita. A partir de ahí ellos comienzan a salir juntos y les empezamos, claro, a verlos venir, ya en pareja. Y entonces, claro, atamos cabos y ya, pues, sabemos que oficialmente, pues, Matt y Laura están juntos. Y entonces, algún tiempo después nos citan, nos quieren contar algo y quieren que vayamos, nos quieren invitar a cenar y entonces nos vienen a buscar aquí a la librería, nos vamos a cenar por aquí por el barrio y nos dicen que se quieren casar y que se quieren casar en la librería, porque es muy importante para ellos la librería, porque se han conocido aquí, porque ha sido de alguna manera también el mundo de los libros les ha unido mucho, porque tienen intereses comunes y que quieren casarse aquí. Luego tiene una vuelta de tuerca más, porque claro, nosotros fascinados, hombre, por supuesto, claro que sí, pues os caséis aquí y quedamos una fecha de julio y resulta que ella se queda embarazada y esa fecha de julio nace su primer hijo. Guau. Con lo cual hubo que aplazar la boda un año, la tuvimos el verano pasado, ya con el nene, con un añito, y fue una boda espectacular, fue una boda preciosa. El maestro de ceremonias fue un escritor amigo común también, que hizo bueno, hizo todo digamos, toda la ceremonia preciosa, luego leyeron amigos poetas, esto se llenó de flores y de plantas y nada, y fue la boda de Matt y Laura. Luego resulta que esto, no sé cómo, pues yo creo que pusimos en las redes que íbamos a cerrar esa mañana porque teníamos una boda y no podíamos abrir al público. Pero claro, de ahí esto empezó a correr como la pólvora y vino a Punt, vinieron los periódicos, salió en la tele, nos empezaron a llamar de otras teles, llegó a Italia, salió en los periódicos italianos, creo que una pareja se casó en Italia porque quiso repetir la experiencia y bueno, aquello ha salido hasta en un concurso de televisión de qué pasa en no sé qué librería. Pues Matt y Laura se casaron aquí, fue un día espectacular y creo que es la mejor anécdota que tenemos. Vamos, Romance en la Ramón Llull, esa novela, si no existe, hay que escribirla. Yo me llevo la idea, si escucha algún oyente, pues también puede usarla, pero maravillosa anécdota. Te iba a preguntar por otra, no sé si te ocurre, pero mejor no puede ser. Mejor que esa no. Pero alguna con algún autor, autora, escritor que se equivocó de fecha y vino cuando no toca, algo así. Vamos, no sé si habéis tenido alguna. Hemos tenido una muy graciosa que yo pasé bastante. Ahora me hace gracia, pero en el momento lo pasé fatal. Estábamos, yo creo que celebrando nuestro festival de literatura, festival de primavera literaria, y teníamos a Rafael Reig. Entonces está ya la sala llena, estamos todos esperando a Rafael Reig, que es un autor extraordinario y que además es muy amigo, le queremos mucho. Y bueno, ya claro, se hacía la hora, era las 7, yo creo que eran las 7:05, y no venía, no venía. Entonces le llamo y le digo: Rafa, ¿vas bien? ¿Va todo bien? Y estaba en Gandía. Y claro, cuando yo le oí decir, ah, yo ya con el ah, se me heló la sangre, resulta que estaba en Gandía, tal cual hablamos por teléfono. Se vinieron con el coche y llegaron aquí, pues claro, lo que tardé desde Gandía, con chanclas porque estaba en la playa, tal cual. Y nada, lo explicamos al público, fue muy gracioso, todo el público le pareció muy gracioso, pero de verdad que a mí se me heló la sangre, fue muy gracioso, porque vino directamente de la arena, porque se había olvidado el día, creía que era otro día. Sí, pues Rafa Reig también lo conozco en mi época de Onda Cero cuando regentaba la calle de los libros. Lo entrevisté no sé si en una o en 2 ocasiones, publica en Tusquets, si no me equivoco, pues sí que es él. Me vino a puntual a todas las entrevistas que le hice yo y bueno, pues anécdota también con autores. Almudena, como le he comentado a Paco también, este es el último programa de la temporada, volvemos el 11 de septiembre. Si os parece bien, ahora vamos a buscar a Paco y nos despedimos. La pregunta infinita hasta la temporada que viene, ¿qué te parece? Me parece fabuloso. Hala, vamos a buscar a Paco. Bueno, y llegamos al final de la temporada de la pregunta infinita, en este espacio, en este templo de la sabiduría, en este espacio cultural. Y Almudena, Paco, gracias por haber cerrado esta temporada maravillosa. Volveremos, como hemos dicho, el 11 de septiembre. Y quiero agradeceros. Hemos estado unos minutos antes de este corte hablando de la boda, no nos hemos podido despegar de la anécdota y me gustaría acabar con esta energía positiva y agradeciéndoos también vuestro trabajo y vuestra labor en Valencia durante muchos años, porque lugares como el vuestro, un espacio cultural tan importante como decía Paco, son esenciales, son importantes para que el ser humano, en ese ser humano, siga intentando ser mejor cada día, que a veces nos cuesta mucho. Así que Paco, muchas gracias por estar aquí en esta despedida de temporada. Gracias a ti, Tony. Almudena, gracias por haber compartido maravillosamente esa anécdota de la boda y por supuesto gracias por haber estado también aquí en este último espacio, este último programa de la Pregunta Infinita. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa y que vaya muy bien. Feliz verano a todos.
así cerramos un ciclo de la pregunta infinita. Hemos hablado del pensamiento y de lo que somos más allá del pensamiento, de las máscaras que nos ponemos y de la belleza que aparece cuando dejamos de fingir. Hemos recordado que la vida no es algo que se planea, sino algo que se descubre. Que no somos la hiena disfrazada, claro que no, sino el silencio que la observa mientras se disfraza. Hoy, este episodio termina, pero lo humano sigue, en cada libro, en cada paso, en cada instante en que eliges atención en lugar de ruido. Recuerda, la puerta siempre ha estado abierta y tú llevas la llave colgada del cuello. Nos reencontramos, como ya te he dicho, el 11 de septiembre, con nuevas preguntas, nuevos cuentos y nuevas formas de escuchar. Hasta entonces, puedes volver a cualquiera de los episodios anteriores de la pregunta infinita o acompañarme con las meditaciones guiadas que encontrarás en mi canal de meditaciones. Encontrarás todo esto y, por ejemplo, el retiro que hago en octubre en Manresa y más información sobre mí en el enlace de la descripción de este podcast. Gracias por estar ahí, por viajar, por preguntar, por recordar, por todo. Gracias. Hasta la próxima. Que tengas un buen camino.